vez, yo tendría 4 o 5 años, tuve un sueño. En él se me aparecía una especie de zorro rojo con cuernos y me partía en 2. Me desperté, asustado, llorando, y fui corriendo a contárselo a mi abuelo. Mi abuelo me dijo que ese zorro que se me aparecía era el diablo. Me dijo, es un señor muy malo que vive en el infierno. Yo sabía que si me dormía, el diablo estaba ahí, listo para volver. El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. La primera idea fue trabajar en torno a una cumbre de presidentes y al retrato tras bambalinas de esa cumbre y cómo se construye poder, digamos, dentro de un proyecto de unidad regional. Era algo que me interesaba como espacio para ambientar una película. Luego, contraponer esa macro política o esa gran política con la política en su mínima expresión o que puede ser el vínculo familiar o la intimidad de un presidente, como si pudiese encontrar dos fuerzas de choque en ese punto y un personaje como dividido entre sus ambiciones y por otro lado el modo en el que se enfrenta a la relación con su hija. Yo creo que siempre lo más difícil es tratar de ponerse en los zapatos del otro. Normalmente una de las cosas que más me atrajo de esta historia es precisamente la fusión que se produce entre lo público y lo privado, lo íntimo. Esa fue una de las cosas que más me impactó de arranque cuando me contaba Santiago la historia. Yo soy de los que creen que la responsabilidad obviamente está puesta en el rol, porque abarca a muchísima más gente, pero es muy difícil medirlo en términos razonables, porque cuando uno vive una cuestión o una mini tragedia íntima, familiar, con un ser tan querido, como es un hijo, es muy difícil compararlo. Era como, sí, la fragilidad, pero a la vez esta cosa, o sea, una fragilidad que se impone en esta cumbre de presidentes, y tratar de encontrar el estado para cada escena fue más bien como el armado. Fue como fragmentado el trabajo. Hice el personaje como cualquier personaje, tenido por la emoción de trabajar con Ricardo, y con Santiago, y con Dolores, y con la producción. Participar en una película que es para mí en esta etapa de mi vida es una caricia. Otro de los temas que toca la película, esto de la fraternidad iberoamericana y demás, la verdad es que en este caso concretamente se cumplió. Tuvimos la oportunidad de trabajar con colegas a los que uno conoce de distintos trabajos, pero con quienes no ha tenido la chance, la oportunidad de encontrarse en el día a día, y eso fue para mí muy importante. Porque te abre muchísimo la cabeza, estás al tanto de lo que ocurre con otras idiosincrasias muy parecidas, pero con sus propias particularidades, así que fue muy rico en ese sentido. Y la verdad es que el proceso de hacer una película toma tanto tiempo y la realidad argentina es tan explosiva en un sentido que uno no puede estar intentando ir detrás de los sucesos políticos o de la coyuntura, porque siempre vas a quedar viejo. Digo, pensar que yo empecé a escribir la película, bueno, suponiendo que el contexto político iba a ser otro, y incluso estábamos filmando pensando que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos, y en el medio del rodaje sucedió que no. Así que, digamos, hay algo que uno nunca puede prever y tiene que confiar en que la ficción puede construir su propio mundo. Y eso es lo que la hace universal. Cada película que hace cae justo en el momento de la época, es un retrato de la época sin quererlo, o sea, se hizo antes, como La Patota se estrenó y fue la marcha de Ni Una Menos, esta pasa ahora sin como esta cosa que le pasa a él. Que aparezca la cordillera en este momento da la sensación de que viniera a hablar de nuestro contexto, y en realidad es mucho más amplio que eso, es una historia de ficción.
que bueno, depende en qué determinado momento aparezca y vea la luz, puede ser interpretado de distintas formas, pero nuestra intención siempre fue contar una historia de ficción. El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible. Esta cumbre es importante para todo el mundo. Marina. Quiero que la metas en un avión y la traigas. Hija, ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Están mandando a alguien, ¿De qué estás hablando? los yanquis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Pasó algo? Sí. Digamos, por un lado, la película es un retrato de la política, digamos, a macro escala y a micro escala, y en eso hay una búsqueda de observar y entender y involucrarse de una manera muy concreta. Luego, digamos, hay por supuesto, cuando uno trabaja sobre ámbitos políticos y sobre todo ámbitos políticos de esta envergadura, no puede dejar de tener una mirada crítica, o por lo menos es lo que me sale a mí, y me parece que en eso, digamos, criticar y ser duro con las clases políticas y con quienes nos gobiernan, me parece que no es pesimismo, sino como la búsqueda incluso de mejorar cosas o de plantear debates que pueden producir mejoras para la sociedad eventualmente. Nosotros, por ejemplo, no estamos acostumbrados a medir en términos humanos y personales las actitudes de los funcionarios. Normalmente, y tampoco tenemos por qué hacerlo, no es una obligación. Pero si a veces tuviéramos la posibilidad de mínimamente espiar por una endija a lo mejor una tragedia que está viviendo en forma personal alguno, entenderíamos un poco más. Lo que pasa es que los ciudadanos comunes no tenemos acceso a ese tipo de mirada. A mí me interesa mucho la política y vengo de una familia muy politizada, así que prácticamente de lo único que se ha hablado en mi casa desde que tengo uso de razón, y leo los diarios y estoy muy informado, o sea que hay algo de la investigación que me acompañó durante toda la vida. Luego, cuando decidí que esto tenía que ser una película, fui investigando con un poco más de precisión en torno a la dinámica de las cumbres, a los infinitos requerimientos de protocolo que hay en cada momento, digamos, en cómo se mueven las comitivas, cómo llegan a los hoteles, cómo se bajan de los aviones y demás, como para hacer un retrato preciso, y entrevisté a mucha gente de diversas áreas de la política. Llegué a hablar con expresidentes, con un expresidente a quien no voy a nombrar, pero tuve una conversación muy interesante. Pero bueno, a partir de todo eso inventé lo que me parecía como para contar una película. Una mirada crítica por el sistema político en general, si se quiere, nos otorga la posibilidad de tener acceso a una mirada a la que normalmente los ciudadanos no tenemos, que es la cocina de las cosas, una posible cocina de las cosas, porque tampoco es la verdad absoluta. En Ricardo pensé incluso desde antes de tener la idea de la película. Tenía ganas en cuanto apareció la idea de hacer una película sobre un presidente, que en sí era algo que me resultaba novedoso, no solo para mí, sino para el cine argentino. Ricardo apareció como faro y el actor con el que tenía ganas de trabajar, y que me parecía que podía dar la imagen así como tiene esa imagen del ciudadano perfecto, del presidente perfecto, ¿no? Como para partir de eso ir desarmándolo y ir mostrando zonas ocultas o sea, destruirme. Lo que quería es un plan internacional para terminar todo. Bueno. Yo hice casting. Dolores, no puedo no trabajar con Dolores, digamos. Creo que me queda... No sé cómo. Porque es una actriz... Si lo estoy diciendo con alivio o con... No, porque me parece una actriz genial, y la verdad es que, digamos, compartiendo espacios de intimidad como compartimos, estamos todo el tiempo un poco conversando sobre las ideas y sobre las cosas que yo quiero hacer, así que es como que naturalmente un poco
ella participa de la invención de los, qué sé yo, de los personajes, así que es lo natural y lo mejor que me puede pasar a trabajar con ella. Estuvimos especialmente atentos a tratar de que no tuviera anclaje por lo menos en los personajes fácilmente reconocibles y que estuvieran al alcance de nuestra mano. Lo que es absolutamente imposible es inhabilitar al espectador a que haga sus propias interpretaciones, y afortunadamente eso ocurre porque es una de las pocas libertades que nos quedan todavía a los espectadores. Pero no, siempre estuvimos muy enfocados en que no se pareciera a nadie. Es más, tuvimos situaciones en las que de pronto veíamos alguna toma u otra y decíamos un poquito más, un poquito menos, precisamente para tratar de no buscar ese tipo de relaciones. Cualquier parodia que se pudiese hacer en función de yo, hija de Ricardo, o los políticos y su situación, no como esta cosa formal de los políticos hacia afuera, pero para hacia adentro cómo sería, o qué haría el presidente después del corte en la escena, ¿no? Como esa parte antes de la escena, que siempre con Ricardo es muy particular. Trabajar con Ricardo, que es un viejísimo amigo, es algo muy particular. Viejísimo, amigo. Signos de admiración. Maneja, tiene mucho humor y una mirada muy optimista y lo contagia, y eso hace a la relajación en el clima del trabajo y bueno, todos fueron así. Dolores también fue como medio, a pesar de que podría ser mi hija por ahí, era como mi madre, era muy maternal, esa ternura. Así que soy muy contenedor. ¿A qué instaría yo a los políticos argentinos? Básicamente les propondría toda la transparencia posible, un gran esfuerzo, una mirada hacia adentro, buscar el gen que los llevó a intentar fijarse solamente en el bien común y a no olvidar en ningún momento la sensibilidad ciudadana. A eso los estaría. Hablando como presidente. Como que la ve bien, no reacciona, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? ¿Usted qué sugiere, doctor? Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. Es un problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste tu alma al diablo?